¿Qué es un beta en finanzas? Te mostramos a continuación, en primer lugar, la definición. Segundo, ¿cómo se calcula? Un par de ejemplos en Excel, con el Excel para descargar abajo. Tercero, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo entendemos el beta? Y cuarto, ¿qué dice Warren Buffett sobre el beta? Que esta es una métrica de las finanzas tradicionales. Lo primero que tenemos que saber sobre el beta es que es una métrica de riesgo. En finanzas intentamos medir el riesgo. ¿De dónde surge? Por los años 50, Harry Markowitz publica su teoría de portafolios de inversión, por la cual, gana el Nobel de Economía. Pueden ver un video abajo. Y allí lo que determina es que el riesgo que agrega una inversión a la cartera depende de la covarianza con el resto de los activos de la cartera. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un portafolio en el cual he comprado un poco de todo, compré acciones de Coca-Cola, compré acciones de Apple, compré de todo. Tengo 499 acciones. Entonces ahora agrego una nueva inversión, por ejemplo, quiero comprar acciones de Starbucks. ¿Cuánto riesgo estoy agregando marginalmente a la cartera que tenía, que era una cartera, un portafolio de mercado, tenía un poquito de todo? ¿Cuánto estoy agregando? Eso es lo que mide beta. Entonces, con la teoría de Markowitz, ¿cómo tendría que calcularlo? Tendría que calcular las covarianzas entre esa empresa, entre los retornos de Starbucks y todo lo que ya tenía, que sería lo que está acá en gris, es decir, covarianzas, 499 covarianzas. Y como marginalmente lo que agrega de riesgo específico, es decir, los retornos de Starbucks con sí mismos, lo que está en amarillo, es muy poco, entonces, unos años después de Markowitz, viene William Sharpe con el Capital Asset Pricing Model y dice, en realidad, pongamos algunos supuestos, no es necesario calcular tantas covarianzas, puedo calcular una sola, la covarianza entre los retornos de Starbucks y los del mercado. Eso es el beta. Eso conceptualmente es el beta, es una covarianza. Es una covarianza entre los retornos de una empresa y los del mercado. El beta muestra cómo varían al mismo tiempo los retornos de una empresa y los del mercado. Por ejemplo, arriba vemos una covarianza positiva. Van al mismo ritmo los retornos de la empresa y los del mercado. Y abajo una negativa. Van al revés los retornos de la empresa y los del mercado. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver dos fórmulas. Una que es más intuitiva, que es esta, la de la covarianza, pero es muy larga. Después otra más corta, que es la regresión. Veamos cómo calcular un beta con la fórmula de la covarianza. En el numerador pongo cómo covarían los retornos de la empresa y los del mercado. Y en el denominador la varianza del mercado. Eso no agrega nada a la fórmula, el beta sigue siendo una covarianza, solamente lo estandariza. Porque cuando calcule un beta para el mercado, numerador y denominador me van a quedar iguales. Entonces el beta del mercado va a tener un estándar, va a ser 1. La segunda fórmula para el beta es con una regresión. Una regresión lo que hace es comparar dos grupos de datos, los retornos de la empresa y los del mercado. Acá sí importa el orden, a diferencia de la covarianza. Tengo que poner los retornos de la empresa en el eje Y y los retornos del mercado en el eje X, porque son la variable independiente. El beta va a ser la pendiente de esta recta. ¿Cómo se calcula? Vamos con un ejemplo en Excel. Los datos que necesito son los precios históricos de las acciones de la compañía, en este caso voy a empezar con McDonald's, y los del mercado. En este caso voy a asumir el Standard & Poor's de 500 acciones. Una vez que tengo los precios, calculo los retornos comparando el precio más reciente dividido el anterior menos 1. Yo aquí tomé los últimos 5 años de precios mensuales. Con lo cual, ¿cómo interpretaríamos esto? Por ejemplo, para el segundo periodo, allí pueden ver que las acciones de McDonald's subieron de $247 a 250. Es decir, quienes tenían acciones ganaron un 1,22% en un mes. Hacemos lo mismo para el mercado, precio más reciente dividido precio anterior menos 1. Y ahora promediamos. Calculo un promedio, asumo X probabilidad, porque lo que estamos calculando es un retorno esperado para los inversores y lo estamos haciendo a partir de información histórica. Entonces calculo un promedio,
para los retornos de McDonald's y lo mismo para los retornos del Standard & Poor's. La covarianza va a ir buscando las variaciones, va a ir viendo cómo varía McDonald's cuando varía el mercado. Entonces, por ejemplo, para el primer periodo va a calcular cuánto fue el retorno de McDonald's por encima de su promedio. ¿Estuvo por arriba de su promedio o estuvo por abajo? ¿Gané más este mes que lo que ganaba en promedio o no? Y luego hace lo mismo para el Standard & Poor's. Este mes, ¿gané más que el promedio? ¿Tuve un buen retorno o tuve un mal retorno por abajo del promedio? Una vez que calculamos las diferencias de cada uno con respecto a su propio promedio, las multiplicamos. Y por supuesto acá esto puede ser positivo o negativo. Vamos a tener variaciones positivas cuando los dos suben o cuando los dos bajan. Y vamos a tener multiplicación negativa cuando, por ejemplo, el mercado subió y McDonald's bajó. Ahora promediamos todas estas diferencias, eso es la covarianza. Esa es la covarianza, muestra cómo varía el mercado periodo a periodo y cómo varía la empresa. Una forma más rápida de llegar a la covarianza es usando la función covar de Excel, que es igual en español y en inglés. Por supuesto, la función me va a pedir que le ingrese dos matrices, que sería todo lo que está en gris, que es el mercado, y todo lo que está en beige, que serían los retornos de McDonald's. Tienen que ser iguales, por supuesto, esas dos matrices, no importa el orden. Con la función covar obtengo directamente lo que teníamos paso a paso. Finalmente, el beta es dividir esta covarianza por la varianza del mercado, que rápidamente puedo calcular con la función VARP, que también es igual en español y en inglés. Y como estoy calculando la varianza solamente del mercado, mis datos van a ser la columna que está en color gris. La segunda fórmula me permite llegar directamente al cálculo del beta con una sola función. La función en Excel para el cálculo del beta es justamente la función pendiente, o slope, si usan Excel en inglés. Y me va a pedir los dos grupos de datos que quiero comparar. En este caso, los retornos de la empresa y los del mercado. Cuidado con el orden porque acá el mercado tiene que estar en el eje X. Como ven, llegamos exactamente al mismo número usando la fórmula de la covarianza o directamente poniendo slope o pendiente y comparando los dos grupos de datos, la empresa con el mercado. ¿Cómo se interpreta el beta? Ese truco de dividir la covarianza por la varianza hace que el beta sea una medida estandarizada. ¿Cuál es el estándar? 1. Es decir, que 1 sería el riesgo del mercado y cualquier inversión a la derecha de 1 es más volátil que el mercado y a la izquierda menos. Por ejemplo, Coca-Cola, que tiene un beta de 0.6, es menos riesgosa que el promedio de mercado. En cambio, Tesla, que tiene un beta igual a 2, es más riesgosa. ¿Cómo funciona esto en la interpretación? Cuando cae, por ejemplo, el mercado un 10%, ¿qué variación esperamos para Coca-Cola? Y que caiga solamente 6%. En cambio, ¿cuánto esperamos que caiga Tesla? Un 20%, ¿sí? Adivinaron. Por supuesto, las variaciones van en el mismo sentido porque se mide solamente riesgo sistemático. El beta 0 sería el beta de una inversión sin riesgo. ¿Qué es el riesgo sistemático? ¿Y cuál es la diferencia con el riesgo específico? El riesgo sistemático es el riesgo que no es diversificable. En cambio, el específico sí, porque es propio de una acción o de una empresa en particular. Por ejemplo, si tenemos todo nuestro dinero puesto en una sola empresa, en un solo tipo de activo, el riesgo es muy alto. Tenemos una exposición al riesgo de ese activo muy elevada. Por ejemplo, todo el dinero en un banco. Ocurre algo con ese banco y nos afecta toda la cartera. En cambio, si dividimos en dos tipos de activos, el riesgo cae fuertemente. Si dividimos en 3, cae pero menos que antes. Y así, si seguimos dividiendo la cartera, hay una parte del riesgo, que sería acá lo que está en verde, que es diversificable, es decir, es eliminable de forma gratuita, simplemente dividiendo la cartera, no poniendo todos los huevos en la misma canasta. Por ejemplo, un riesgo que es diversificable es el riesgo país. Entonces, poniendo la cartera en distintos tipos de activos, eso se puede eliminar.
Sin embargo, hay una parte de riesgo, una franja, que aquí está en rojo, que no se elimina. Aunque tenga un poquito de todo, aunque tenga 30, 40 activos bien diferentes en la cartera, igual me queda una porción de riesgo no diversificable porque es el riesgo del sistema. Por eso se llama riesgo sistemático. Y eso hace que, bueno, si el mercado cae, aunque tenga una cartera bien diversificada, igual mi portafolio siga el movimiento del mercado. Esto es importante, por ejemplo, para quienes tienen una gran parte de su portafolio, por ejemplo, en una empresa familiar. En estos casos, medir el riesgo o usar un Capital Asset Pricing Model, un CAPM, con la medición de riesgo a través de beta, no va a hacer justicia sobre nuestro riesgo porque no somos inversores totalmente diversificados. ¿Qué diría Buffett sobre el beta? El beta es una métrica de las finanzas tradicionales y los value investors no la usan. El riesgo en value investing es perder capital. El riesgo está relacionado con el negocio de la compañía, con el producto y no con la volatilidad de las acciones, del precio histórico. El precio histórico en value investing no es usado para nada, no es usado para estimar el valor. Buffett ni siquiera usa gráficas históricas de precio. Voy a leerles qué es lo que él diría de nuestro video, de las cartas de Warren Buffett a los accionistas de Berkshire Hathaway. Lindísimo libro que fue traducido aquí en la marroquín. Dice Buffett, definimos riesgo siguiendo el diccionario como la posibilidad de daño o pérdida. A los académicos, sin embargo, les gusta definir de otro modo el riesgo de una inversión, afirmando que es la volatilidad relativa de una acción o portafolio de acciones, esto es, su volatilidad comparada con la de un gran universo de acciones. Y usando bases de datos y técnicas estadísticas, estos académicos calculan con precisión el beta de una acción. Y aclara su volatilidad relativa en el pasado. Y luego construyen en torno a ese cálculo complejas teorías sobre inversión y asignación de capital. Sin embargo, en su afán por obtener un único procedimiento estadístico para medir el riesgo, olvidan un principio fundamental. Es mejor acertar aproximadamente que estar precisamente equivocado. Bueno, página 75, durísimo Buffett contra el beta. Espero les haya gustado. Les dejamos el Excel abajo y si tienen dudas, preguntas, escríbanlas. Por ejemplo, ¿significa algo un beta negativo? ¿Puede existir matemáticamente? Un abrazo para todos. Muchas gracias.